Muchas gracias a todas y todos quienes se han conectado hasta ahora para participar en nuestro conversatorio sobre protección de datos y compliance. Como director del Centro de Estudios de Derecho Penal, es un honor siempre poder llevar a cabo estas actividades que tenemos la convicción que son un aporte a la discusión permanente que se debe hacer en Chile respecto a las exigencias en el sector privado relativas al cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente, no solamente en el ámbito penal, sino que en ámbitos más amplios. Y justamente las quiero dejar invitados también a informarse respecto a nuestro programa de diplomado en delitos económicos y compliance penal y los cursos de compliance que están asociados a este diplomado. Ya toda esta información ustedes pueden encontrarla en nuestra página web o a través de las redes sociales. Así que sin más, los voy a dejar ahora con Rodrigo Reyes, quien es también docente del Diplomado de Delitos Económicos y Compliance Penal, socio fundador de Prelafit Compliance, quien se encargará de moderar esta actividad y por tanto de presentar a nuestra expositora. Así que muchas gracias y los dejo con ustedes entonces a don Rodrigo Reyes. Gracias, Osvaldo. Muy buenos días a todas y todos. Solo a modo de introducción, hace un tiempo yo leí una noticia del Servicio Electoral, ¿cierto? Que se señalaba que el CERVEL había publicado en Internet y posibilitó, ¿cierto?, la descarga de una base de datos personales de unos 15 millones de electores que estaban habilitados para votar, para sufragar. Y que contenían no solamente los nombres de estos electores, sino además el número de ruta asociado, la militancia política, la edad, el sexo, incluso la pertenencia a pueblo originario. Y este incidente, ¿cierto?, que hoy es recordado especialmente porque puso en evidencia probablemente nuestra legislación, que es bastante anacrónica en esta materia, va a ser parte de nuestro pasado, ¿cierto? En marzo supimos noticias respecto de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados había despachado, ¿cierto?, el proyecto de ley de protección de datos. Y en lo que interesa propiamente, diría yo, al compliance en esta materia, el proyecto de ley regula el modelo de prevención de infracciones en materia de datos personales y hoy tenemos la suerte de tener una abogada, una profesional que es referente en materia de protección de datos. Les quiero contar además que estaremos recibiendo las preguntas a través del chat y nosotros las estaremos leyendo probablemente al final. La profesional, digamos, que voy a introducir es Romina Garrido. Romina es una abogada especialista en protección de datos, en Derecho Informático y Ciberseguridad. Romina es abogada de la Universidad del Paraíso, diplomada en Derecho Informático, magíster en Derecho y Nueva Tecnología de la Universidad de Chile, profesora del Diplomado de Ciberseguridad en la FEN y Ética de Datos en la Universidad Adolfo Ibáñez. Ella es subdirectora de GovLab, el laboratorio de innovación pública de la Universidad Adolfo Ibáñez. Trabajó 12 años en el sector público, en el Poder Legislativo, en el Ejecutivo. Ha liderado diferentes proyectos de informática jurídica, coordinando equipos de trabajo, ha trabajado como asesora legislativa. Dirigió durante 3 años la ONG Datos Protegidos, la cual fundó el año 2015 y desde el año 2017 ha asesorado a diferentes empresas privadas, organismos públicos, ¿cierto?, en estos temas. Ha sido invitada a participar en consultorías, talleres y seminarios en Chile y el extranjero sobre protección de datos personales, privacidad y ciberseguridad. Participa activamente en la Red Iberoamericana de Protección de Datos y ha participado activamente en el Congreso como asesora parlamentaria en el proyecto de ley de protección de datos. Es profesora además de el diplomado que imparte, diplomado de compliance que imparte la Universidad de Talca, y desde el año pasado es parte de nuestro equipo en Prelafit Compliance. Gracias, Romina, entonces, por estar con nosotros. Gracias por estar acá y adelante con tu exposición. Muchas gracias, Rodrigo. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por esta presentación. Bueno, en realidad llevo hartos años en esta evangelización respecto de los datos personales, que es como una especie de apostolado largo desde año 2008-2009, cuando Chile comienza a participar de la Red Iberoamericana de Datos Personales. Íbamos algunos profesionales un poco
a contar qué es lo que estaba pasando en Chile con el primer proyecto de ley que se presenta ese año, el 2008, justo cuando iba a entrar en vigencia la ley de transparencia que entró al año siguiente, y que bueno, los que han seguido este tema saben que han habido varios esfuerzos legislativos por avanzar, y que ahora por fin parece que estamos viendo la luz después de hartos años después. Así que vamos a conversar hoy de protección de datos y compliance, a propósito de los desafíos que se pueden venir para las organizaciones en este sentido, para los abogados, que vamos a tener un rol bien importante apoyando organizaciones, y que si bien pueden estar ustedes dedicados al compliance de la prevención penal de delitos en las personas jurídicas, en las empresas, va a entrar fuertemente el tema de datos personales. Entonces, contarles un poco que, bueno, nosotros tenemos la protección de datos consagrada como derecho constitucional desde el año 2018. Se discutió durante también largo tiempo en el Congreso la introducción de la garantía fundamental de la protección de datos personales. Si bien vinculada a la privacidad, quedó como una garantía más o menos independiente en el 19 número 4. La ley que tenemos desde el año 99, un reglamento que ha tenido poquita ejecución, que obliga a que los servicios públicos notifiquen al registro civil las bases de datos que tienen. No es que envíen al registro civil las bases de datos, sino que digan, bueno, estos son los datos que yo estoy tratando, algo que el registro civil, por cierto, tampoco fiscaliza. Así que esta ley en general ha sido una ley de aplicación bastante bajita. Todas las modificaciones que hemos tenido en la ley de datos personales han estado relacionadas con los datos financieros. De hecho, en la jerga común de las personas, la ley de datos personales es conocida como la ley DICOM, porque esto que justamente nos ayuda, nos entrega herramientas para poder corregir cuando caemos en esto, cuando las personas caen en los ficheros de morosos, son informados por el DICOM, y esto les trae montones de problemas, y todas las correcciones que ha tenido en el tiempo la 19.628 ha tenido que ver con esos problemas, con que no se informen. Ahora la última corrección, que no se informen las deudas contraídas en el ámbito de la salud en estos informes financieros. Y también, bueno, por el tiempo y por el tiempo que nos hemos demorado como sociedad, por todo lo que ha pasado en los últimos años, y la tardanza finalmente en regular el tema de los datos ha traído mucha dispersión regulatoria, y eso puede que se pueda percibir, y que en la práctica en el futuro, no lo sabemos, genere un problema con finalmente la puesta en marcha de una futura agencia de datos personales y todas las facultades que se han ido generando en diversas otras entidades públicas, debido a que no hay hoy en día una autoridad de datos personales. Chile en esta materia está siguiendo estándares internacionales del Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales y las directrices propuestas por la OECD, con lo cual nosotros como país, cuando ingresamos a la OECD, se adquirieron compromisos internacionales para cumplir estándares mínimos de datos personales, y de una normativa adecuada. Entonces, el proyecto de ley está fuertemente inspirado en el Reglamento Europeo de Datos Personales. Para ser bien honesta, todas las indicaciones que se introducen en el segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados están alineadas con el Reglamento Europeo, y como el proceso legislativo en la Cámara de Diputados fue bien participativo, desde la Comisión Europea, desde la Unidad de Flujos Transfronterizos de Datos, liderada por don Bruno Giancarelli, pudieron participar activamente también en el debate parlamentario durante todo el año pasado. Entonces, también van a haber muchos desafíos respecto de las personas y sus datos personales. Recientes estudios han demostrado lo poco que se conoce este derecho. Poca gente sabe que tiene un derecho a la protección de sus datos, y pocos saben que se está tramitando una ley en el Congreso que va a fortalecer esta protección, porque no es una protección que no tengamos hoy, pero quienes hoy han intentado, o quienes hemos intentado llevar a tribunales casos de datos personales, nos damos cuenta lo difícil que es
poder litigar ante grandes empresas con la carga regulatoria con la carga probatoria de parte del ciudadano afectado. Entonces, el 8 de mayo se despachó el proyecto de ley de la Cámara de Diputados. En marzo salió de la Comisión de Constitución, como señaló Rodrigo. Después tuvo un paso breve por Hacienda, donde se revisó el presupuesto, básicamente, de la gente de datos personales. Y lo que falta es que se debata en la sala del Senado directamente. No va a pasar por ninguna comisión del Senado, sino que el proyecto de la Cámara de Diputados pasa a la sala del Senado prontamente. ¿Por qué prontamente? Porque está con urgencia legislativa, no hay tabla todavía para la próxima semana, así que vamos bueno, los que están ahí permanentemente monitoreando la web del Senado pueden ir mirando si es que se pone en tabla. Todavía no se pone en tabla y hoy apareció una entrevista chiquitita al diputado Leonardo Soto, que ha sido uno de los impulsores también de esta normativa, junto con el diputado Luis Sánchez, Andrés Longton, el diputado Miguel Ángel Calisto también, diciendo que ellos están impulsando que no haya comisión mixta, es decir, que el Senado pueda aprobar el proyecto como viene de la Cámara de Diputados. Y si eso sucede, el proyecto pasa a publicarse en el Diario Oficial. Con eso, bueno, hay 24 meses para la adaptación de las organizaciones a esta ley, pero ya se nos empiezan a acortar mucho más los plazos, y quienes han participado en proyectos de adecuación a datos personales son proyectos que no son imposibles, pero son bastante laboriosos. Entonces, una de las claves de este proyecto de ley, independiente de lo que podamos conversar y que hemos también compartido en otras charlas respecto a principios, obligaciones, reglas, es que vamos a tener una autoridad reguladora, porque sin una autoridad este proyecto es letra muerta finalmente, que ha sido más o menos lo que ha pasado con una ley de datos que tenemos vigente hace 24 años, que tiene principios, tiene derechos para las personas, pero que como no tiene una autoridad de supervisión, control, que dictamine, que interprete y que sancione los incumplimientos, es una normativa que ha tenido una baja incorporación en las entidades públicas y en las entidades privadas también. Entonces, esta agencia va a tener 3 consejeros de dedicación exclusiva y un equipo de trabajo que el presupuesto da ahora para tener 18 personas en esta agencia, partiendo, por cierto, la fiscalización de la ley de datos personales en 24 meses más después de su publicación. La ley tiene un contenido que es mucho más ordenado de los que, si ustedes hoy en día han tomado la ley 19.628, que también tiene algunos capítulos, pero presenta bastantes ambigüedades para, por ejemplo, el tratamiento de datos en el sector público, entender bien cómo se configuran los principios, y ahora tenemos un proyecto de ley y una futura ley bastante más estructurada, y que eso debería facilitar tanto la aplicación por parte de los profesionales que van a apoyar a las organizaciones a esto, como del regulado también. Y lo que vamos a hablar hoy es del modelo de prevención de infracciones, que es una de las herramientas de cumplimiento que nos entrega la ley de datos personales. Lo importante de este modelo es que la implementación nos sitúa en el ámbito de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque el proyecto cambia este paradigma que hoy en día existe en nuestro país, que el consentimiento pareciera ser que es la única llave que tengo yo para tratar datos personales. La única posibilidad es poder tener el consentimiento de las personas, y es el medio más eficaz de protección. Y eso no es así, porque las personas en general no leen lo que firman. En los medios digitales los consentimientos son eternos. Hay estudios que muestran que uno se moriría, no sé, 25 minutos en leer la política de privacidad de Netflix o de cualquiera de las aplicaciones que usamos frecuentemente, y nadie gasta ese tiempo en esa lectura. Entonces, la carga del uso de datos no puede estar en el que acepta el uso de datos, sino que está en el que va a usar esos datos, que los tiene que usar con responsabilidad. Entonces, el principio de responsabilidad se decanta en el proyecto de ley a través de la enunciación específica de la responsabilidad como principio, que hoy en día aparece en la ley 19.628 como la debida diligencia,
y la responsabilidad por daños, ahora mucho más claro de que quienes realizan tratamiento de datos personales son legalmente responsables del cumplimiento de los principios y obligaciones y deberes. Es decir, eso es clave. Y otra cosa que es clave, corresponde probar al responsable que contó con el consentimiento del titular cuando proceda el consentimiento, que no son todas las hipótesis, y que el tratamiento de datos fue realizado en forma lícita, leal y transparente. Es decir, la carga ahora probatoria está en el responsable de datos de demostrar que ha tratado los datos de acuerdo a las obligaciones, deberes y respetando los derechos de los titulares de datos que consagra la ley. Una de las principales obligaciones que tiene el responsable es de responder ante las solicitudes, y acá el procedimiento, que pareciera ser muy simple, pudiera tornarse un dolor de cabeza cuando no sabemos dónde están los datos, qué datos tenemos, cuáles son mis operaciones de tratamiento de datos, cuando los datos no están estructurados. Imagínense ustedes bases de datos no estructuradas como imágenes, videos, archivos de texto en las organizaciones, y tenemos 15 días para responder una solicitud de derechos ARCO, más la portabilidad o la impugnación de las decisiones automáticas. Entonces, estos desafíos para las organizaciones hacen sumamente relevante que tengamos programas, que tengamos algún elemento que me ayude a cumplir. La ley se encarga de esto a través del modelo de prevención de infracciones que aparece en el artículo 49, 50 del proyecto de ley actual que está aprobado ya por la Cámara de Diputados. El modelo tuvo algunos cambios respecto a lo que venía del Senado, aclarando cuál es su contenido, y también tuvo cambios en materia de las infracciones asociadas a la entrega de información falsa respecto de este modelo, puesto que si bien es un sistema de implementación voluntaria en las organizaciones, uno puede obtener una certificación, y esa certificación es un indicio de cumplimiento. Entonces, el modelo de prevención de infracciones es un programa de cumplimiento que se adopta de manera voluntaria. Nadie me obliga a tener un modelo de prevención, sino que yo decido adoptarlo para obtener esta certificación, y que en el futuro, eventualmente, si yo tengo una sanción, el hecho de yo tener adoptado un modelo de prevención va a ser una atenuante de responsabilidad si el modelo está certificado, no por el hecho de solo tenerlo, sino que además haberlo certificado. ¿Y ante quién se certifica? Ante la Agencia de Protección de Datos Personales. El modelo de prevención, entonces, es un conjunto integral de instrumentos y procedimientos que van a ser dispuestos por la empresa para la prevención de las infracciones contempladas en la Ley de Protección a la Vida Privada 19.628. Entonces, yo tengo que ir desmenuzando cuáles son esas obligaciones, comprendiendo el entorno organizacional del que estoy, para poder generar un modelo que esté adecuado a la empresa en la cual se va a insertar este modelo. Las características entonces de este modelo, como vienen en el proyecto de ley, es primero que es voluntario. Las organizaciones no están obligadas a tener un modelo de prevención de infracciones. Puede ser adoptado por el sector público también, no es algo privativo de las empresas, y también puede ser adoptado por personas naturales que traten datos personales. Un poquito antes que iniciáramos estábamos hablando de dónde podían haber más riesgos en personas naturales que traten datos personales, probablemente, no sé, una consulta médica, o un estudio de abogados, por ejemplo, cuando se trabaja de manera individual. Quienes adopten este modelo y lo completen y lo implementen en base a lo que la ley señala, podrán solicitar la certificación del modelo a la agencia. Esta certificación puede durar hasta 3 años, pero también puede revocarse esta certificación si en algún procedimiento de fiscalización, en alguna denuncia que tenga esa empresa, se detecta finalmente que el modelo no está cumpliendo lo que realmente tiene que cumplir, y finalmente se traduce en un modelo de papel que no está implementado en la organización. Es una atenuante de responsabilidad, y las personas que trabajan en la organización tienen que conocer que existe el modelo. Y para eso la ley señala que usted tiene que modificar los contratos de trabajo para incluir las obligaciones que va a tener el modelo, modificar el reglamento interno en seguridad e higiene de la empresa para incorporar lo que el modelo
pueda obligar a esos trabajadores a realizar como sus obligaciones de confidencialidad respecto de los datos personales, el cumplimiento de la seguridad. Bueno, esto no solamente se incluye en el contrato de los trabajadores en general, sino también de los máximos ejecutivos de la empresa. Registro de infracciones y de cumplimiento, que es donde van a estar publicadas las empresas, organizaciones públicas o privadas que tengan el modelo de prevención de infracciones. Es un registro público que las personas van a poder acceder gratuitamente a consultar para saber tanto quiénes han sido sancionados como quienes tienen modelos de certificación de prevención de infracciones vigentes. Entonces, probablemente si usted es una empresa que presta servicios a otra, relacionada con datos personales, por cierto, y ahí está, va a ser conveniente que usted tenga este certificado de modelo de prevención de infracciones. Si se decide implementar el modelo, acá ya entran los aspectos obligatorios de este modelo. Es decir, un modelo de adopción voluntaria, pero si yo decido adoptarlo, tengo que incorporar cosas, a lo menos estas, que son las que señala el proyecto de ley. El delegado de protección de datos personales, identificar los tratamientos de datos que realizo, los datos que trato y quiénes son los titulares de esos datos. Debe existir un protocolo o una política interna para quienes participen del tratamiento. Esta no es la política hacia afuera, no es la política de privacidad que yo voy a publicar en mi sitio web, sino que son las reglas internas de la empresa respecto al tratamiento de datos personales. Deben existir mecanismos de reporte externo de reporte interno y externo respecto de los datos personales y sanciones administrativas internas y procedimientos de denuncia. Entonces ahora, en estos minutos, vamos a ver rápidamente cada uno de estos elementos. El oficial de protección de datos personales, o el DPO en inglés, tiene que asegurar de manera independiente que la organización cumpla la ley de datos personales. Y es una especie de representante del ciudadano sentado en la empresa porque tiene que preocuparse que se respeten los derechos de las personas respecto al tratamiento de datos personales. Es independiente, pero designado por la máxima autoridad, independiente de sus funciones, y vamos a ahondar un poquitito en eso. Tiene que ser una persona que cumpla con los requisitos de idoneidad, capacidad y conocimientos específicos respecto a la ley de datos personales. No se dice en el proyecto de ley que tiene que ser un abogado, sino que puede ser un administrador, puede ser un ingeniero, puede ser un abogado, puede ser cualquier profesión que tenga la capacidad y conocimiento para poder aplicar la ley en la organización. Y debe tener los medios y facultades suficientes para el ejercicio de sus funciones, es decir, tener medios y formas de poder hacer cosas en la organización. Entonces, el perfil de este DPO es que tener los medios materiales, ser autónomo en sus funciones, y algo muy importante que señala el proyecto de ley, que si bien puede ser un rol que desempeñe otras funciones en la organización, tiene que mantener una independencia respecto de esas funciones que no den lugar a conflictos de interés. Y aquí siempre surgen estos debates si es que el DPO puede ser el CISO, por ejemplo, y cuáles son estos requisitos específicos que yo debiera exigir en el perfil del cargo. Entonces, ¿puede el CISO ser el DPO? Si pensamos que el DPO, por ejemplo, tiene que llevar independencia funcional, y el CISO eventualmente va a tener que seguir instrucciones de la alta dirección pública pensadas en la seguridad de la empresa. El DPO va a informar y asesorar el cumplimiento de la ley de datos personales. El CISO es el responsable de la seguridad, y la seguridad es una parte de la ley de datos personales, pero no es toda la ley de datos personales. El análisis de impacto que pueda realizar un DPO respecto de las actividades de una organización van a ser relacionadas con el cumplimiento normativo de la ley de datos personales, que incluye la seguridad, y el CISO, su análisis se va a enfocar en el cumplimiento de las medidas técnicas de seguridad. Eventualmente, el DPO podría supervisar al CISO porque van a haber medidas que van a tener que adoptarse en la organización que van a ser de seguridad técnica y organizativas principalmente, y ahí podría estar el conflicto de interés, por cierto, de tener que supervisarse a sí mismo. Entonces, acá les dejo en este código QR un pronunciamiento de la Agencia Española de Protección de Datos,
siempre, bueno, uno está mirando pronunciamientos de lo que está pasando fuera respecto de si el oficial de seguridad puede ser el oficial de datos personales. El delegado de protección de datos en lo formal forma parte del modelo de prevención de infracciones, pero no es excluyente. Yo puedo tener un oficial de protección de datos sin tener un modelo de prevención de infracciones, pero si tengo un modelo de prevención, tengo que tener un delegado de protección de datos. Tiene que ser designado por la máxima autoridad de la organización, es independiente en sus funciones, y en las empresas grandes puede ser una persona, en las empresas que respondan a un mismo controlador, que operan bajo los mismos estándares de datos personales, puede ser una persona siempre y cuando esté accesible para todas las empresas del grupo. Y en las empresas más chiquititas que quieran tener un modelo de prevención, el DPO puede ser el mismo dueño de la empresa. La ley entrega facultades y atribuciones específicas a los DPO en el artículo 50 y son las que les señalo acá. Deben informar y asesorar respecto a la ley de datos personales, supervisar el cumplimiento de la política, preocuparse de la formación permanente, resguardar los derechos de los titulares de datos, ser el punto de contacto de la agencia de datos personales entre la empresa y la agencia, tiene que desarrollar un plan anual de trabajo y dar cuenta de sus resultados, preocuparse de la capacitación y la formación permanente, de la asistencia a la organización en general respecto de los temas que pudieran impactar en la organización relacionados con datos personales. El DPO, a mi juicio, tiene que verse como un facilitador. No es un contralor de datos, ni es un fiscal de los datos personales, sino que tiene que facilitar las funciones de la empresa respecto a los datos personales. Y acá hay que ser súper creativo respecto de cómo ejercer esta función con independencia. Por cierto, no se trata de un yes man todo el tiempo, sino que también de ir colaborando, puesto que si ahogamos a las empresas de los requisitos de la protección de datos, no vamos a tener empresas. Y si no tenemos negocios, si no tenemos empresas, no nos sirve de nada tener una ley de protección de datos personales que regulen a estas empresas que no pueden finalmente sobrevivir a la ley de datos personales. Entonces, el delegado debe ser visto como un facilitador, como una persona que asesore al cómo vamos a hacer estos proyectos cumpliendo la ley de datos personales, más que él no podemos hacer nada porque tenemos la ley de protección de datos personales encima. Por cierto, podrían haber casos muy de borde que el DPO dijera, bueno, vamos a tener que cambiar esto porque en realidad acá estamos haciendo actividades que son ilegales, por ejemplo, y ahí nada que hacer. Pero la idea es el cómo podemos hacerlo más el que no podemos hacerlo. El DPO está sujeto a las obligaciones de secreto del 246 y el 247 bis del Código Penal. Y como segundo paso, luego de que este modelo nos exige tener un DPO, tenemos que identificar qué estamos haciendo en la organización. Y para eso, no lo señala el proyecto de ley claramente, pero si uno va a mirar el Reglamento Europeo de Datos Personales y uno escribe registro de actividades de tratamiento en Google, le va a aparecer un montón de herramientas para poder levantar estas actividades y entender lo que una empresa hace. El GDPR contempla las RAT de manera obligatoria, que son los registros de actividades de tratamiento. Y estas son unas fichitas que responden a básicamente qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo, cuándo lo hago, en qué momento recopilo el dato y quiénes intervienen en esta recopilación de datos. Y esto me va a servir para mi segunda parte del modelo, que es identificar qué datos tengo, qué categorías de titulares responden esos datos y qué actividades de tratamiento estoy realizando. Porque las personas no se identifican fácilmente con la ley de protección de datos, pero conocen perfectamente lo que la organización hace, las personas que trabajan en una organización. Entonces, realizar esta segunda parte del modelo, utilizando la metodología que ya está asentada en Europa respecto a los registros de actividades de tratamiento, ya facilita el segundo paso, que es, además del delegado, poder identificar qué datos estoy tratando, qué actividades hago, de qué titulares estoy hablando y cómo estoy protegiendo esos datos. Hay muchas guías, hay videos, ustedes pueden videos, guías, infografías sobre cómo elaborar una RAT, que va a ser lo que les va a servir para partir con su modelo de prevención de infracciones.
cuando estén levantando los registros de actividades del tratamiento, nada va a ser perfecto. Por cierto, se van a dar cuenta que se recopilan datos a veces innecesarios, las personas pueden conocer que son datos privados, pero los guardan sin ninguna prevención de seguridad, no es tan claro los flujos en que la información fluye en la organización, etcétera. Van a empezar a surgir la realidad, y eso es lo que tiene que pasar. Acá las organizaciones van a empezar a revelar cuáles son finalmente las brechas, y esas brechas solamente las puedo conocer en la medida que conozco las actividades de tratamiento que se realizan en la empresa. Lo que realmente sucede, no lo teórico, no cómo se deberían hacer las cosas en la empresa, sino lo que realmente pasa. ¿Cómo se destruye la información una vez que deja de ser útil? No se destruye nunca, no, se sigue guardando acá. Se quema la información ahí. Nosotros hemos visto diferentes formas en que las personas a veces, como por también saber, chuta, ya tampoco quiero tener esto, destruyo sin ninguna política finalmente, sin ninguna regla de lo que se debe hacer. Con los registros de actividades del tratamiento originales, con lo primero que voy a lograr levantar, voy a poder identificar las brechas de cumplimiento y por ende el riesgo potencial en el que puedo estar expuesto frente a la ley de datos personales. Y esto me va a servir primero para reconocer el riesgo y abordarlo. Esto no hace a la organización finalmente más vulnerable, sino que me va a servir para cambiar mis prácticas, instalar nuevas prácticas y generar procesos que antes no existían en las organizaciones. Y sin hacer esto, ustedes no van a poder pasar a la política o protocolo de protección de datos, que es la tercera parte del modelo, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque la política de protección de datos no tiene que ser un documento abstracto donde yo copio los principios de la ley y los pongo en esta política y listo, sino que tiene que ser una extensión de la ley de protección de datos hacia las actividades concretas de una organización. Entonces requiere que usted conozca la organización a la que está apoyando, lo que realmente pasa en esa organización, y hacerse cargo de las situaciones de más de riesgo. Si no está claro, por ejemplo, cómo se recopilan los datos, o cómo están redactados los consentimientos, o cómo son los formularios, o dónde van esos datos después, esto va en la política. En la política, por cierto, yo voy a tener que enunciar los 9 principios de datos personales, pero no me puedo quedar ahí. No me puedo quedar en una enunciación abstracta de principios, sino que yo tengo que ayudar a la organización a través de este documento a saber hacer sus labores con respeto a la ley de datos personales, porque esto puede acarrear sanciones. Entonces, me hago cargo de las situaciones más riesgosas que identifiqué en mis actividades de tratamiento y entrego guías para el tratamiento de datos, de la manera en que se tienen que, por ejemplo, compartir datos, ya sea entre áreas, entre los proveedores y la organización, cómo esos datos van a estar protegidos, y yo tengo que conocer estas medidas de seguridad, de qué manera se dan las pautas para el ejercicio de los derechos de los titulares, y lo más importante, que esta política tiene que ser compatible con la gestión del negocio. Es decir, si yo estoy en un sector donde además me aplican normas, que yo tengo que conservar información por cierto tiempo, tengo que puedo tratar información sin el consentimiento, esto tiene que reflejarse en la política. Entonces, por eso la política no puede hacerse si yo no conozco a la organización frente a la que estoy haciendo esta política. Y también compatible en la medida de que yo tengo que reconocer que la protección de datos es un derecho importante, pero no opaca otros derechos. Y los derechos tienen que compatibilizar finalmente con las actividades ilícitas que realizan las empresas. Ya les decía yo que no debería ahogarse una empresa en requisitos de protección de datos, porque si no, no hay negocio, y si no hay negocio, no hay protección de datos que valga la pena tener. Entonces, la política es uno de los últimos pasos, y luego los mecanismos de reporte y control, que si bien en el modelo de prevención, tal como aparece enunciado en el proyecto, aparecen como 2 requisitos distintos, los quisimos poner acá juntos y distinguiendo entre qué reportes yo debería tener en esta política o en un documento especial. Puede ser de reportes para no confundir a las personas que son destinatarias de la política, que son las personas que trabajan con los datos, los funcionarios de una organización, los colaboradores. Yo debería tener reportes de violaciones de datos de encargado responsable, porque si yo externalizo actividades de tratamiento de datos y el encargado o ese outsourcing, ese subcontratado,
tiene un problema de seguridad de datos, le hackean, tiene una brecha, un empleado se lleva los datos, etcétera, yo debería saber, él debería avisarme a mí, debería haber un mecanismo para eso, por contrato, con una persona designada, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay sanciones específicas en ese punto en la Ley de Datos Personales, de violaciones de datos internas, de incumplimiento de las prácticas o de la política, de monitoreo de las recomendaciones o dictámenes de la agencia, del procedimiento de denuncia interna. Si hay alguien que está incumpliendo la política, debería haber algún buzón de denuncias y yo debería saber qué hacer con esa denuncia después, y de actualizaciones de la política cuando corresponda. Y los reportes hacia afuera son los reportes que voy a tener que realizar a la Agencia de Datos Personales relacionados con las violaciones de datos personales y las notificaciones a los titulares de datos personales cuando ocurran estas violaciones de datos personales, que no es en todos los casos esta notificación a los titulares, sino en el caso de la violación de datos sensibles. Y ahí voy a tener que notificar a cada uno de mis usuarios de que tuve esta violación, que es el compromiso ya concreto de datos personales. Las infracciones y el listado de infracciones y sanciones contemplan sanciones específicas relacionadas con la implementación del modelo de prevención de infracciones. El modelo de prevención tiene que prevenir todas las infracciones que aparecen en los artículos 34 y siguientes como leves, graves y gravísimas, pero hay dos relacionadas con el proceso de implementación del modelo. Y por eso las puse acá, y ustedes podrán mirar cuáles son todas las demás infracciones del proyecto de ley de datos personales, como por ejemplo tratar datos sin una base de licitud, cómo infringir las medidas de seguridad, no implementar las medidas de seguridad adecuadas y suficientes, infringir las labores de los deberes de confidencialidad, etc. Pero estas son dos sanciones relacionadas al modelo de prevención propiamente tal. Y hay una infracción que es leve, que es entregar información incompleta en el proceso de registro. Es decir, yo decido implementar el modelo, me voy a ir a certificar, entrego mi información a la agencia, pero la información está incompleta. A mí, no sé si me gusta mucho este tipo de infracción leve, porque pudiera ser de que por un error involuntario una empresa olvide una organización olvide un antecedente, y bueno, eso eventualmente va a ser sancionado. Y como infracción gravísima, entregar a sabiendas información falsa, manifiestamente errónea, en el proceso de registro. Esto es básicamente inventar todo lo que conversamos recién respecto de una empresa y no es lo que sucede en la realidad. Esto puede ser sancionado como una infracción gravísima. Y las infracciones gravísimas pueden llegar hasta las 10.000 UTM en el caso de no empresas, y en el caso de empresas hasta el 4% de la facturación anual, con un tope de 20.000 UTM. ¿Por qué la infracción es tan grave si es una cuestión voluntaria? Bueno, porque se constituye en una atenuante de responsabilidad, y yo voy a poder bajar una infracción y estoy engañando. Finalmente voy a estar publicado en un registro público como un modelo certificado, y acá se trata de haber entregado información manifiestamente falsa durante el proceso de certificación, y esto se va a poder saber probablemente después, ¿cierto? De que en realidad bajo los requisitos o la información que se aportó para esa certificación no era lo que realmente estaba ocurriendo en la realidad. Y eso es el modelo de prevención. Muy rápidamente, por cierto, en el diplomado que estamos preparando, lo vamos a ver con mucho mayor detalle, y no sé si tienen preguntas acá en el chat. Gracias, Romina. Sí, hay varias preguntas. Mira, Gabriela del Río pregunta, ¿este proyecto también será parte de la responsabilidad penal de la persona jurídica de la ley 20.393? A lo mejor Osvaldo también nos puede ayudar acá. Sí, ¿de qué manera? No. Estoy pensando en temas, claro. No, quedó fuera de ese ámbito regulatorio. Es un modelo de cumplimiento diferente. Sí, esto es más bien está alineado con temas de protección de datos. Claro, hay algo similar en temas de delitos informáticos. Delitos informáticos, claro, sí son delitos que pueden significar responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y probablemente pero al final todo está medio relacionado,
Sí. Porque si tú piensas que tienes que garantizar la licitud de los datos personales o que vienen de una fuente lícita, la ley de delitos informáticos tiene delitos asociados a, por ejemplo, la receptación de datos. Entonces, que son datos que tú tienes que no sabes, o sea, que el delito se tipifica porque tú tienes datos que vienen de una fuente ilícita y tú deberías haberlo sabido. Entonces, se empiezan a relacionar estos programas de cumplimiento que te van a ayudar, por cierto, a una implementación efectiva para la ley de datos personales. Yo, Osvaldo, quería agregar algo para eso. ¿Osvaldo? No, solamente yo creo que la respuesta de Romina fue bastante completa. Desde el punto de vista del compliance penal, hay que analizar más bien qué tipo de delitos pueden ser cometidos a partir de la utilización de información. Por ejemplo, hay delitos Claro. que tienen que ver, por ejemplo, con datos personales en aquellos negocios que suponen cierto secreto. ¿Ah? O sea, cuando hay más bien por ejercicio de cierta profesión, secretos también profesionales, pensemos por ejemplo en el ámbito médico, se pueden cometer este tipo de delitos. Se pueden cometer delitos también asociados, por ejemplo, a la difusión de información comercial de ciertos clientes. O sea, uno puede hacer más bien una especie de establecer ciertas relaciones entre el manejo inadecuado de datos, sobre todo en algunos ámbitos fundamentales, y obviamente las exigencias en compliance que fueron muy bien expuestas y descritas y analizadas por Romina. Claro, yo estoy pensando probablemente en el tipo penal de receptación de datos informáticos del artículo 6, digamos, que un ejecutivo o alguien bajo la supervisión probablemente adquiere datos de la competencia, de clientes, por ejemplo. Y esos datos fueron obtenidos a su vez por un acceso o interceptación ilícita o una falsificación informática. Ahí podría haber a lo mejor un supuesto que normalmente puede dar origen a una responsabilidad penal de persona jurídica. Hay otra pregunta de Evelyn Riquelme. Pregunta, ¿cómo se expresan las violaciones de datos a los titulares? La violación de datos personales es la infracción al deber de seguridad. Y hoy en día, aunque ustedes no lo crean, la palabra seguridad de datos no aparece en ninguna parte de la ley de la 19.628. Entonces, esto también es una novedad dentro de la ley de datos, y donde aparecen específicas las obligaciones de seguridad que tiene el responsable de esos datos. Cuando el responsable tiene una violación de datos, que es una exposición de datos, no es un incidente de seguridad, porque yo puedo tener muchos incidentes de seguridad que no voy a tener que notificar a la agencia, por cierto, porque no significan el compromiso real de datos personales. Pero si yo tengo una violación de datos, es decir, el dato se filtró hacia afuera, voy a tener que notificar a la agencia de datos personales que tuve tuve este incidente con resultado de violación de datos personales. Y en algunos casos notificar a los titulares también, cuando se trata de datos sensibles. Perfecto. Otra pregunta de Alejandro, dice, ¿la recogida de datos ya se considera como tratamiento? Así es, tratamiento de datos es todo, desde la recogida hasta la eliminación de datos. Y todo lo que pasa entre medio, desde el almacenamiento, el traspaso de datos de una entidad a otra, el análisis de esos datos, las predicciones que yo puedo hacer con esos datos, etcétera, desde su recopilación hasta su destrucción. Así es. Frederick Cofré pregunta, ¿esa protección de datos también se puede aplicar a datos de trabajadores al interior de la empresa? Sí, y de hecho para algunas empresas que no tienen dentro del giro de su negocio los datos, por ejemplo, una empresa eléctrica, una empresa que distribuye agua, sus preocupaciones de protección de datos deberían estar respecto a los datos de sus trabajadores. Puesto que acá se abre también otra puerta más dentro del reclamo que podría tener un trabajador, y es cosa de ir a ver qué ha pasado fuera respecto de cómo las empresas tratan los datos de sus trabajadores. Entonces también van a tener que haber mecanismos de acceso a datos para los trabajadores, mecanismos de rectificación, de eliminación, y yo voy a tener que tener muy claro qué pasa con esa información. Si tengo, por ejemplo, una actividad de recopilación de datos para reclutamiento y no recluto a todas las personas de las cuales recopila sus datos, ¿qué pasa con esa información después?
y de los trabajadores propiamente tales. Son preocupaciones de empresas donde el giro del negocio propiamente tal no están los datos, pero que tienen datos de sus trabajadores y donde les va a aplicar la ley de protección de datos en este aspecto y que le da también a los trabajadores una herramienta más de poder reclamar ante una empresa. Uno tiene que pensarlo así también, porque hay se abre otra ventanita de riesgo de eventuales reclamos respecto ya no solamente, por ejemplo, de un despido, sino que devuélvame mis datos y quiero que elimine mi información porque yo ya no trabajo en esa empresa, por ejemplo. Entonces, sí. Mira, Matías O se pregunta, como hablamos de deber de seguridad, ¿esta normativa contempla el cambio de régimen de responsabilidad a un sistema de responsabilidad objetiva por parte de la organización que ocupa o no cumpla esta futura normativa? No hay un régimen de responsabilidad objetiva. Lo que sí está en el responsable el demostrar que implementó todas las medidas de seguridad que podía implementar de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a su tamaño, de acuerdo a sus recursos y a la técnica disponible. El proyecto tiene un enfoque de riesgos. Me dice a mí, bueno, usted puede implementar medidas como la pseudonimización, medidas como la protección de datos por defecto y enumera algunas cosas, pero en el que está la carga de lo que se va a hacer es en el responsable. Y no es que haya una responsabilidad objetiva, sino que yo tengo que demostrar por qué hice lo que hice, existiendo medidas disponibles. Es decir, que existía la tecnología, no sé, para parchar un programa computacional que, mediante el cual me estaban filtrando datos. Lo que pasó en el EMCO, por ejemplo, que existía el parche que permitía que no se estuvieran filtrando los correos electrónicos y no se aplicó el parche. Entonces ahí tenemos claramente un caso en que existiendo la tecnología para hacerlo, no se hace. Entonces, claro, más que una responsabilidad objetiva, yo voy a tener que decir por qué no lo hice, y ahí podría venir una sanción grave o gravísima por no implementar las medidas de seguridad adecuadas respecto del tratamiento de datos que se estaba realizando. Pero no es que haya una responsabilidad objetiva de inmediato, sino que depende del responsable demostrar. Perfecto. Mira, Inés Tomás hace una pregunta interesante, dice, respecto de la certificación, ¿la ley solo contempla que se puede hacer a través del organismo fiscalizador y qué costo tendrá? Eso es difícil saberlo. Es difícil saberlo, pero porque también el proyecto no le da a la agencia posibilidades de cobrar por el proceso de certificación y claro, los servicios públicos solamente pueden cobrar por algo cuando la ley los autoriza a cobrar. Sí, ocurre. Mira, el CERVEL o el registro civil pueden cobrar por cosas, pero porque la ley los autoriza. Probablemente puede suceder algo parecido de lo que sucede hoy día con CERNAC, ¿cierto? Solamente el CERNAC puede aprobar los planes de protección a los consumidores, pero lo que hizo el CERNAC fue que dictó normativa para efectos de que quien efectuara la certificación fuera un externo. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque no quería verse el CERNAC expuesto a ser de alguna manera juez y parte, conocer, por ejemplo, la matriz de riesgo de una entidad que tiene que fiscalizar. Lo cual podría determinar su fiscalización, hacer una fiscalización inteligente, o sea, centrada solamente en aquellos riesgos que la propia entidad reconoce como críticos, por ejemplo, ¿cierto? Eso parecía que era un valor que tenía que de alguna manera resguardarse y por eso el CERNAC prefirió que esto lo realizara un externo y que ellos se conservaran la posibilidad de aprobar el plan. Yo creo que, bueno, sí, de todas maneras, yo creo que es algo que va a tener que verse en la práctica, finalmente, cómo funcione. No sé si como dentro del modelo, yo creo que es indispensable hacer una matriz de riesgo, pero no sé si dentro de lo que yo voy a tener que entregar para la certificación va a tener que ir esa matriz. Probablemente va a tener que ir la designación del delegado, mi política, y la forma en que yo he ido incorporando todo esto en mi reglamentación interna, pero no la matriz propiamente tal, porque si no sucede lo que tú dices, se transforma a esta agencia que va a poder fiscalizar y sancionar en una especie de juez y parte, conociendo cuáles podrían ser las brechas de las organizaciones. Sí, mira, Vernon Thomas Robert Mina
pregunta, ¿a qué clase de procedimientos se encuentran sujetos la denuncia de mal uso de los datos personales de los usuarios? Mira, los titulares van a tener dos posibilidades: ir directamente a la agencia a denunciar, o primero dirigirse ante el responsable para consultar respecto de sus datos personales. Si hacen lo primero, la organización tiene 15 días para responder y evaluar esa solicitud de la persona. Y si no, la persona va directamente a la agencia si no le responden, o si no quiere pasar por el responsable y hace una denuncia. O sea, el tener una agencia fiscalizadora va a cambiar la forma en que las organizaciones hoy en día gestionan datos, porque va a haber un ente que va a estar preocupado de que se haga bien, finalmente. Claro. Y es lo que no pasa hoy. Romina, mira, Eileen Riquel me pregunta, ¿cómo deben abordar las empresas el uso de sistemas tecnológicos para el tratamiento de datos? El uso de credenciales, control de acceso por reconocimiento de imagen, el uso de huella. Es un buen tema. Es un súper buen tema, y la ley no es que prohíba el reconocimiento facial, ni el uso de biometría, ni nada de eso, sino que establece requisitos adicionales para la biometría, porque entiende que son datos especialmente protegidos y que nuestra cara es única y irrepetible, por ejemplo, nuestra cara, nuestra huella, nuestros ojos, y todo lo que se puede reconocer a través del reconocimiento biométrico. ¿Cómo se debe abordar? Bueno, aplicando el principio de proporcionalidad. Si yo necesito biometría para entrar a mi oficina, te voy a tener que justificar por qué ese es el único método necesario para poder acceder a tal lugar. Probablemente si trabajo en una oficina de abogados, no es necesario tener biometría, pero si trabajo en un laboratorio donde hay químicos venenosos, explosivos, probablemente sí voy a tener que tener biometría. Entonces, la forma en que se aborda es que el responsable tiene que justificar por qué utiliza tratamientos que pueden ser potencialmente más invasivos para los derechos de las personas, y en razón de proteger a esas mismas personas, no porque sea la solución que me vinieron a vender hoy en día, y que pueda ser lo más fácil, lo más barato, sino que voy a tener que hacer este examen de proporcionalidad respecto a la tecnología como el uso del reconocimiento facial, que hoy en día está bien masificado en Chile, y si es que es lo proporcional y objetivamente necesario para cumplir esa finalidad de protección en una empresa. Perfecto. Mira, Cristian Camaño pregunta, los registros de detención de una persona que queda en la fiscalía, no yendo con DN, por lo tanto no teniendo anotaciones en su certificado de antecedentes, ¿puede considerarse protegido por esta ley? ¿Podría exigirse que las entidades que conocen estos datos no los divulguen, no hagan circular? Estoy pensando, es todo un tema de ética de datos aquí, Romina, porque ¿qué pasa con los supermercados, por ejemplo, que podrían vía biometría, ¿cierto? Poder acceder a ciertos parámetros para efectos de identificar a sujetos que han sido sorprendidos hurtando en los mismos supermercados? Sí. Bueno, respecto a lo que pregunta Cristian, fue una discusión enorme en la Cámara de Diputados el tema de datos manejados por las autonomías constitucionales, particularmente por el Ministerio Público, y cómo conversaban con la Ley de Protección de Datos. Por cierto, a todas las organizaciones les va a aplicar la Ley de Protección de Datos, a la Fiscalía también, pero obviamente la ley no debe impedir sus funciones, porque no es una ley para proteger a los delincuentes, diciendo, oye, suprima mis datos porque yo tengo un derecho a la supresión de datos, entonces no quiero que la Fiscalía trate mis datos personales, sino que la Fiscalía se somete a las normas de gestión de datos personales. Tiene que resguardar esos datos con la debida seguridad, no pueden estar disponibles para cualquiera, por ejemplo, sino que solamente para aquellos vinculados con la investigación, y después de algún tiempo, por cierto, en compatibilidad con las normas de investigación penal, esos datos van a tener que ser bloqueados y en el futuro probablemente eliminados. Pero acá van a tener que conversar ambas normativas, y tiene que subsistir, por cierto, las facultades de las policías, las facultades del Ministerio Público para poder utilizar esos datos con respeto a la ley de protección de datos, que no es que no se puedan usar, sino que la forma en que yo los voy a tener que gestionar va a tener que cumplir ciertas reglas. Claro. Mira, de IBM, Romina, nos preguntan, ¿se considera transferencia de datos el traspaso de base de datos entre compañías de un mismo holding o entre Headquarter y sus filiales ubicadas en diferentes países? Es una transferencia de datos, pero no regulada de la forma de cesión de datos, porque yo entendería que acá estamos bajo los mismos responsables. Sí, yo probablemente voy a tener que
que técnicamente proteger esas transferencias y ver de que si van a quedar almacenados esos datos en un país, voy a tener que cumplir algunas normas respecto a la adecuación. Sí. El artículo 27, que regula las transferencias internacionales de datos, se pone justamente en esta hipótesis de que se pueden transferir datos entre empresas que pertenezcan al mismo grupo en la medida que entre ambas, en todas las empresas estén bajo una misma política de protección de datos, porque la idea del legislador es no bajar los niveles de protección de los chilenos cuando los datos salen hacia otros países que tienen otras legislaciones. Pero por cierto, se considera una transferencia, en el caso internacional de datos, está permitida, pero yo tengo que asegurar de que todas esas empresas operen bajo una misma política de protección de datos. Hay muchas preguntas, Romina. Bueno, Evelyn Riquelme, una pregunta muy interesante. ¿Qué pasa con las consultas de lista para los sujetos obligados, por ejemplo? Y otras actividades de búsqueda que se usan habitualmente para temas de debida diligencia. Dice, ¿se deberá limitar? ¿Qué pasa con las bases públicas de datos personales como el rutificador? ¿No se podrá utilizar? ¿Qué pasa con las consultas en sistema de KYC, ¿cierto? Know Your Customer. Conozca a su cliente. Las típicas plataformas que permiten identificar a personas y sacar algún tipo de patrón para poder tratar el riesgo. Sí, mira, respecto a la utilización de base de datos pública, la regulación de la futura ley cambia a lo que tenemos hoy. Hoy en día los datos que están en fuentes de datos públicas, como el rutificador, o como cualquier otra, que a alguien se le ocurre poner estos datos en Internet, y yo puedo ir a puedo saber cuál es el root de Rodrigo, por ejemplo, y con eso tengo la mitad de la seguridad de su cuenta bancaria. Cambia esta regulación en el sentido de que hoy en día la fuente pública es una base de licitud. Y esto puede sonar muy leguleyo, muy técnico, pero ya no va a ser una base de licitud. El que usa datos públicos va a tener que justificar un interés legítimo de usar esos datos frente al derecho de las personas de no querer estar en esa base de datos públicas en esos casos, como el rutificador. Por cierto, yo no puedo ir a decirle al conservador de bienes raíces o al registro de vehículos motorizados que me borre o al registro nacional de inmunizaciones, no sé, los registros públicos. Pero los privados que crean fuentes de acceso público voy a tener que ofrecer herramientas de control de datos para no estar ahí, porque yo no quisiera seguir apareciendo en un rutificador, por ejemplo. Y ahí el que gestiona esos datos va a tener que justificar por qué su interés de tratar mi dato es superior a mi derecho, por explicarlo de una manera simple. Y acá va a ser importante para todos estos datos que se traten sin el consentimiento de los titulares, cuando se reciban las preguntas de los titulares, oiga, ¿por qué usted me está llamando si yo nunca he tenido una relación con usted, empresa X? Justificar ese interés legítimo. Y el interés legítimo, si bien se abre como una especie como de mar así negro, donde, chuta, ¿qué es el interés legítimo? Ya hay harto construido afuera que va a poder ayudar a las organizaciones a hacer a tener estas reflexiones respecto de por qué utilizo datos sin el consentimiento, que los puedo seguir utilizando y que por cierto son el motor de muchas industrias y que ahí podrían estar también las justificaciones que prevalece ese interés por sobre el reclamo de un titular. Acá el reclamo de los titulares no es que se tengan que sean automáticos reclamo titular entrego el dato, sino que también tiene que haber un análisis dentro de las organizaciones para saber si ese reclamo es viable, factible, si yo puedo borrar el dato y si es que hay un interés superior de tratar ese dato por parte de mi organización respecto de los derechos de los titulares. Perfecto. Romina, siguen habiendo preguntas, pero no nos podemos... Sí, justamente sí. Lo que dice acá esta última pregunta, en el marketing ¿sí? El interés legítimo es casi siempre superior al del derecho de las personas, porque no es un tratamiento que haga mucho daño finalmente. Claro, sí, entonces, claro, el marketing necesita datos para sobrevivir y que no me pide el consentimiento a cada rato para usar esos datos. Oye, ese es el ejemplo clásico del interés legítimo. Muchas gracias a todos por la tremenda participación en general en las preguntas, pero no podemos seguir en el tema de las preguntas, no podemos extendernos más allá de una hora. Muchas gracias, Romina. Muchas gracias a todos los presentes. Les quiero contar que además esta exposición va a quedar
va a quedar en YouTube, vamos a compartirlas por las redes sociales para efecto de que las personas que no vinieron puedan también acceder, digamos, a este interesante material. Muchas gracias, Romina, nuevamente. Gracias, Osvaldo, Gracias, que tengan un por súper la buen casa. día. Chao, Romina, muchas gracias a todas y todos. Gracias a todos y Que estén todas. muy bien. Chao, chao. Chao, gracias.